¿Cómo les va? Eh, Quería hacer una reflexión respecto al día de ayer, porque a veces se producen confusiones, frutos a veces de los olvidos, otras veces de las ignorancias. Ayer se cumplieron 10 años de la muerte de un señor que tenía conflictos con la ley penal, antes de morirse. Y se cumplen también 10 años del cambio copernicano de política que hace Cristina Fernández, viuda de Kirchner, respecto a las relaciones que la Argentina tenía con el mundo. Hasta ese momento, Néstor Kirchner, que era un tipo, era un pillo, no se llevaba mal con Estados Unidos en términos de política global, sí en el discurso, pero en los hechos hacía lo que el Departamento de Estado sugería. Y tenía una posición muy dura y muy crítica respecto a Irán y respecto a la responsabilidad que Irán tenía en la voladura de la AMIA. Bueno, todo esto muere con él. Esos días que estuvo Chávez en el Calafate con la viuda, sirvieron para, esto está absolutamente comprobado, sirvieron para cimentar una relación y colocarla a ella en un mapa geopolítico totalmente distinto. Eh, y ahí nace la historieta de tener una buena relación con Irán, porque Irán necesitaba de la Argentina su inteligencia nuclear. No solo técnicos, sino el ciclo de enriquecimiento de uranio que a ellos les faltaba, que puede ser utilizado para fines pacíficos o no. Y ahí la Argentina comete, Cristina Kirchner comete un error, un enorme error. Porque hasta ese momento la Argentina era vista como era vista siempre por los Estados Unidos, un país complicado, que cada tanto había que ayudarlo con el Fondo Monetario Internacional, que pasaba del populismo al liberalismo, en fin, un país desordenado, pero no un país peligroso, nunca fue calificado como un país peligroso. La Argentina era firmante del pacto de Tlatelolco, es decir, de la no proliferación de la energía nuclear con fines bélicos, y la Argentina tenía autonomía nuclear desde fines de los 50, desarrollo nuclear desde fines de los 50. El cambio de política de la señora Cristina Fernández, viuda de Kirchner, genera un memorándum en el Departamento de Estado y dice, ojo, que el amigo se murió y la viuda está hablando con Chávez y están cambiando su política exterior. Es decir, comienza una relación más directa con Irán que desemboca en el pacto del memorándum, que desemboca en la denuncia de Nisman, que desemboca en el asesinato de Nisman, pero que es más grave, que genera la transferencia de inteligencia nuclear argentina a Irán. Inclusive hay quien sostiene, no sin bastantes pruebas, que también se transfirió tecnología, sobre todo en el proceso de enriquecimiento del uranio, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la Argentina dejó de ser un país intrascendente y pasó a la órbita de los países que había que vigilar. Entonces el Departamento de Estado empezó a vigilar. Entre otras cosas, debe haber desviado un satélite, de los tantos que tiene, y lo debe haber enfocado. Seguramente todo su sistema de inteligencia, que está extendido en todo el mundo, debe haber empezado a operar con más intensidad en la Argentina. Y los informes de la embajada empezaron a tener otro tenor.
No olvidemos que Jaime Esquiuso era un hombre de la CIA. Eh, es decir, era un contacto de la CIA. Y Jaime Esquiuso estaba puesto ahí por Néstor Kirchner, porque Néstor Kirchner mantenía una relación pragmática con los Estados Unidos. Lo criticaba, pero era bastante obediente de lo que la Secretaría de Estado sostenía como política global. Néstor Kirchner pretendía que la Argentina no se mezclara en un escenario donde juega en otras cosas. Es decir, no quería ser hormiga en la pelea de elefantes. Cristina pretendió ser un elefante en pelea de elefantes y no le daba el piné. Chávez consiguió lo que le había prometido Irán. Todo esto surge de las declaraciones que ex jerarcas del chavismo hacen ante la justicia norteamericana, tengo entendido. Que a la viuda la convencieron y que hubo transferencias. Creo que ahí estuvo. Sí, muchos periodistas argentinos investigaron eso. Que sí, la muerte de Néstor Kirchner generó el cambio de la política exterior argentina, el alineamiento con el eje Caracas-Teherán, el ingreso a la Argentina de muchos agentes de inteligencia de Irán, que se escondían o se disfrazaban en las mezquitas, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego los vimos interactuar con Delía y otros personajes, con Esteche y otros personajes menores, alrededor de la denuncia de Nisman, del pacto del memorándum con Irán y luego del asesinato del fiscal general. Todo esto empezó un día como ayer, hace 10 años. Pero otra cosa que empezó fue una decisión que tuvo que tomar la viuda. Lo convierto a Néstor en un mito y asumo sin beneficio de inventario todo lo que Néstor se quedó que no era propio, complicando a mi vida y la de mis hijos en el futuro, o me paro frente a la justicia y digo, mire, todo esto no es mío. No sé cómo lo consiguió Néstor, pero yo no lo sabía. Por lo tanto, me someto a la jurisdicción federal y me hago responsable. Pasaba la historia. Un presidente de la nación que decía que denunciaba políticamente a su difunto esposo diciendo, mire, yo no sé de dónde sacó tanto dinero. No, prefirió convertirlo en mito. Mito que duró hasta ayer. Pintan en el piso, ponen monumentos. Pero el mismo día, la sala tercera de casación le dice basta de chicanas procesales, usted tiene que ir al juicio oral por 175 hechos de cohecho agravados en concurso real. Un caso, un caso del megacaso, de la megacausa de Cuadernos, que es una de las tantas con las cuales tiene que responder Cristina Fernández, viuda de Kirchner. No solo por sus propias acciones, sino por a que hace 10 años tomó la decisión de crear un falso mito, de cambiar su política exterior y de convertir a Argentina en un país peligroso para los intereses globales del mundo civilizado. Por lo tanto, es factible que reciba malas noticias de los Estados Unidos en algún momento. Eh,
Porque los americanos cuando vieron que la señora cambió su estrategia de relaciones internacionales y armó un eje Buenos Aires, Caracas, Terán, empezó a observarla con mucho detenimiento, empezó a preocuparse de transferencias, del movimiento de cuentas, de quién hablaba con quién, qué decía qué. Por lo tanto, debe haber un expediente muy voluminoso que diga Cristina Fernández, viuda de Kirchner, en alguna oficina especializada de los servicios de información de los Estados Unidos. Yo quería hacerles esta reflexión, sobre todo porque ella firma una carta donde dice que nos tenemos que reunir los argentinos o no sé qué historia. Y ayer un muchacho que es el presidente del bloque de la coalición cívica, Maximiliano Ferraro, y hoy tengo entendido, insiste en que nosotros tenemos que avalar el procurador que ofrece, que pide el kirchnerismo, que es el olvidadizo Rafecas, el amigo de Vudú, el que le pasaba letra a los abogados de Vudú siendo juez, y el juez que rechazó por improcedente, in limine, la denuncia de Alberto Natalio Nisman, que está tomada por Bonadío, investigada y ampliada por Bonadío, está en cámara, con todo el mundo procesado, inclusive la viuda. Eh, Contexto se llama esto. Explíquenle a Maximiliano Ferraro que este es el contexto. Yo no quiero tener relaciones con este tipo de personajes fuera del Congreso de la Nación y no pretendo que ningún senador de Juntos por el Cambio, como ya lo adelantaron, pese que siguen insistiendo en algún lugar que algún gobernador va a prestar sus senadores. Los senadores ya dijeron que no acompañan el pliego de Rafecas. Eh, Nos vemos a la tarde si vale la pena. El dólar 180. Eh, Bernie está rodeando Guernica con policía para, ¿no? Y Kicillof ofrece cuotas de 50.000, 6 cuotas de 50.000 a la gente para que no haga tomas. Es decir, alguien le tiene que explicar a Kicillof que eso es un delito. Pero no se lo voy a explicar yo. Que se lo explique Berardi. Les mando un saludo a todos.